En este fragmento vamos a hablar entonces de los trastornos del sueño asociados al sueño humor. Estos son principalmente entonces la parálisis del sueño, las pesadillas, los somniloquios y los trastornos motores asociados al sueño humor. La parálisis del sueño, que ya se les había mencionado en uno de los fragmentos anteriores, es tan prevalente como el 10% de la población general y se da por episodios cortos de parálisis de la musculatura voluntaria. Son microdespertares que se dan durante el sueño MOR, donde sabemos que hay ausencia del tono muscular. Por lo tanto, la persona está consciente del fenómeno, pero todavía no ha alcanzado a salir de esa fase de la parálisis que le proporciona el sueño MOR. Los movimientos oculares están conservados, también los músculos involuntarios, entre ellos los músculos respiratorios, pero el paciente puede referir una sensación de disnea. Puede resolver espontáneamente a los pocos segundos o minutos de duración, pero también si se da algún estímulo del medio ambiente, sea que sea llamado o tocado por una persona a su alrededor. Pueden estar entonces asociados a las alucinaciones hipnopómpicas, que son las del despertar. Entonces el típico caso es el paciente que se despierta, siente que no puede moverse y asociado ve, por ejemplo, los pacientes refieren que hay un pájaro encima de su pecho, que ven personas dentro de el recinto donde están durmiendo, cosa que puede ser pues entonces muy angustiante. Puede además, estos episodios pueden aumentar cuando hay una deprivación del sueño o cuando el paciente tiende a dormir en posición supina. Por sí mismo no es indicativo de enfermedad mental. De todas maneras, en algunos trastornos de ansiedad y en los pacientes con trastorno afectivo bipolar se ha visto que este fenómeno es más prevalente. En aquellos casos donde los pacientes se sienten muy angustiados y a pesar de la educación que se les da sobre que esto no es una cosa patológica y que pues puede resolverse y que no va a significar algo más grave más adelante, pues solicitan tratamiento farmacológico. En estos casos se puede pensar en un tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina porque tienen la capacidad de suprimir el sueño MOR y así entonces se logra pues disminuir todas las personas que estén relacionadas con esta etapa del sueño. Las pesadillas a todos nos han sucedido, se ve hasta el 75% de los niños y hasta el 40% de los adultos pueden persistir. Son sueños atemorizantes, generalmente se dan al final de la noche. Soñamos en cualquier fase del sueño, pero generalmente estos sueños predominantemente se dan en el sueño MOR. A diferencia con los terrores nocturnos, no están asociados a cambios motores porque se dan en el sueño MOR y ahí no hay una capacidad de locomoción. De todas maneras, el niño, como tiene un mayor registro de lo sucedido, pues de la pesadilla, entonces cuando tiene despertares a mitad de la noche, pues está temeroso de volver a dormir. Bueno, cuando estas pesadillas se están haciendo muy frecuentes y están dañando la funcionalidad, se ha visto que están asociados a trastornos de ansiedad subyacentes y es una de las manifestaciones descritas en el trastorno de estrés postraumático. El trastorno comportamental del MOR se da por la preservación anormal del tono muscular durante el sueño MOR. Normalmente entonces, como les decía, cuando soñamos no nos movemos porque tenemos esa ausencia de tono muscular asociada, pero si este tono muscular está conservado, pues entonces uno tiende a actuar esos sueños que está teniendo. Entonces, si estos sueños tienen un contenido que es vívido, violento, entonces el paciente puede golpear, patear, correr, gritar y puede causar pues entonces daño a sí mismo o a sus familiares. Tienden entonces a ocurrir en la primera etapa MOR del sueño, que se da, como les decía,
en los preescolares a los primeros 50 minutos y ya en los escolares y en los adultos a los 90-110 minutos aproximadamente después de irse a dormir. Es importante pues hacer la diferencia que en los niños no tiene pues un significado patológico. Cuando esto persiste en la adultez o aparece alrededor después de los 60 años, pues sí se debe buscar si hay de pronto una enfermedad neurológica asociada. Bueno, los somniloquios es pues como el nombre para denominar ese fenómeno de hablar durante la noche, de hablar dormido. Son las verbalizaciones durante los sueños. Generalmente es espontáneo, pero también puede ser cuando en respuesta como a una pregunta hecha en el ambiente. Son palabras cortas, frases cortas, pero a veces cuando los sueños tienen un alto contenido emocional pueden darse discursos largos. No está indicado el tratamiento farmacológico, ya pues como les decía, si está asociado a otra parasomnia o si está alterando mucho la funcionalidad, más que todo en los adultos, por ejemplo, de la vida de pareja, pues ya se debe pensar entonces en hacer otro tipo de manejos, pero se ha visto que la respuesta a los trastornos, al manejo farmacológico no es muy buena.